Vamos el día de hoy a la palabra de nuestro Señor. Les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, primera de Pedro 1, 2. Y dice la palabra del Señor: elegidos según la presciencia de, primera persona, Dios Padre, en santificación del, segunda persona, Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de, tercera persona, Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amigos, hoy continuamos con el estudio de la Trinidad, la doctrina de la bendita Trinidad. La semana pasada hablamos de ella. Hoy, mediante el Señor, hablaremos de ella, y quizás si no terminamos hoy, debe ser importante que nosotros terminemos de decir lo que dice, o terminemos de estudiar lo que dice la palabra al respecto. Para comenzar, yo quiero que todos y cada uno de ustedes tengan en claro un punto para comenzar. La doctrina de la Trinidad no comenzó con Atanasio, ni tampoco comenzó en el año 325 en el Concilio de Nicea. Si ustedes no se acuerdan de eso, jamás van a poder dar una defensa creíble de la Trinidad. Vuelvo y repito, la doctrina de la Trinidad no se la inventó Atanasio, ni tampoco fue instituida por el emperador en el año 325 en el Concilio de Nicea. Acabamos de leer cómo Pedro habla claramente de las tres personas de la Trinidad. Vamos a hablar más adelante. Vimos la semana pasada cómo Mateo nos cuenta este hermoso relato en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo descendió a las aguas, y cuando subió de las aguas podemos apreciar la Trinidad en su expresión excelsa. Cómo el Espíritu Santo descendió, no como una paloma, sino como en forma de paloma. Como en forma, y como de los cielos irrumpió una voz a este mundo caído que testificaba acerca de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo puede entonces, lo digo con respeto, un pentecostal unitario decir que Dios se manifiesta a través de la historia de diferentes maneras? ¿Cómo puede decir? ¿Acaso nos hacemos la pregunta? ¿Acaso había un ventrílocuo? ¿Acaso el Señor Jesucristo estaba hablando él mismo acerca de él mismo? No. Habían tres personas que daban testimonio de un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos entonces, para comenzar, la definición clásica. Quizás vaya a ir un poco más deprisa, pero ustedes me sabrán entender. La definición clásica, la que nos han enseñado, es la definición que se deriva precisamente de esa grandiosa afirmación de Atanasio: tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es una verdad. En ese aspecto es una verdad. El problema no es que sea verdad o no, el problema es que no sabemos entender ni sabemos definir. La Trinidad, bien históricamente, ha sido conocida como tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esto es una verdad, no estamos afirmando una mentira. El problema es que no sabemos sustentar. Es como cuando nosotros estábamos en el colegio, que nos aprendíamos un problema de memoria, nos aprendíamos la respuesta de memoria, y cuando nos ponían a sustentar, no sabían. Entonces al profesor le parecía sospechoso. ¿Cómo es posible de que usted se sepa la respuesta correcta, pero no lo sepa sustentar? ¿Ven? Nosotros no podemos simplemente decir la pared es blanca porque sí. No, la pared es blanca porque se usó una pintura blanca. Tenemos que dar una razón, y la razón es clara. Existen tres personas, pero un solo Dios. Es decir, dentro de la sustancia divina subsisten tres personas
diferentes. Esa es la segunda definición. Recuerden la tercera definición. A la Trinidad la podemos definir en función de qué es y en función de quién es. Cuando nos pregunten, oiga, ¿y qué es la Trinidad? La Trinidad es Dios, es lo único que podemos decir. La Trinidad es Dios, es una sola esencia santa. Y debemos proceder a aclarar. ¿Y quién es? Son tres personas que subsisten de manera perfecta, eterna e inmutable en un solo Dios. Entonces, en términos del qué, una sola esencia; en términos del quién, tres personas que subsisten en esa esencia. Pero también vimos una tercera definición de la Trinidad, que es la que vamos a usar. La tercera definición fue la siguiente: en la naturaleza única de Dios, abro paréntesis, estamos enfatizando que somos una religión monoteísta, una religión que adora a un solo Dios, una religión que cree en un solo Dios. Entonces, en la naturaleza única de Dios subsisten eterna e igualmente, abro paréntesis, ahí estamos enfatizando en la igualdad de los miembros de la Trinidad. ¿Quiénes existen entonces de manera eterna y de manera igual dentro de la esencia de Dios? Subsisten Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos subsiste en la esencia divina. Cada uno de ellos es Dios, pero no tenemos tres dioses, tenemos a un solo Dios. En la naturaleza única de Dios, hablamos del monoteísmo, subsisten eterna e igualmente, hablamos de la igualdad, y ahora vamos a hablar del pluralismo, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes miran el gráfico que tienen enfrente de ustedes, como ya les expliqué, somos una religión estrictamente monoteísta, escúchenme bien, estrictamente monoteísta, pero necesariamente trinitaria. No podemos considerar un Dios que no sea trino, no lo podemos considerar, mis amados. No es que yo se los esté diciendo, ni que se los esté enfatizando semana tras semana. La doctrina de la Trinidad es la esencia, por así decirlo, de la Escritura. Dios es un Dios trino. Dios se ha manifestado a nosotros como un Dios trino. Vean, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, es la prueba clarísima de que está hablando de tres personas diferentes y sin embargo no está hablando de tres dioses diferentes. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Entonces, lo que ya les había explicado, cuando yo quito el aspecto monoteísta, es decir, el aspecto de que solamente adoramos y creemos a un Dios, entonces la flecha apunta hacia arriba e implica una religión politeísta. No, nosotros debemos estar preparados para defender el punto de que no somos politeístas, ¿cierto? Y ya les he dado la razón del por qué, es decir, porque solamente hablamos de una esencia santa divina y hablamos de tres personas que coexisten de manera perfecta e igual dentro de esa esencia. Cuando nosotros quitamos la igualdad de las personas, es decir, cuando argumentamos que Dios Padre precede en honor, en gloria, en poder a Dios Hijo, estamos cometiendo un error fatal, porque entonces nos estamos dirigiendo hacia el monarquismo. Y eso precisamente es lo que creen los testigos de Jehová. Ellos no niegan a Cristo. Ellos no niegan que Cristo es un ser exaltado. Lo que ellos dicen es que Cristo no es de la misma esencia de Dios, haciendo entonces a Dios Padre superior, es decir, como una casta jerárquica. Él es el monarca y de ahí para abajo viene todo como en una casta jerárquica. Entonces, cuando nosotros le quitamos el carácter igual a los miembros de la Trinidad, nosotros entonces tenemos ese problema, creer de que Dios Padre está arriba, de que Dios Hijo está en el medio y que simplemente el Espíritu Santo es una fuerza impersonal que emana de Dios. Y eso no es así. Yo no veo esa definición en la Escritura. Y entonces la tercera aberración es cuando nosotros quitamos las tres personas y decimos, no, solamente hay un Dios que se manifiesta unas veces como Dios el Padre, otras veces como Dios el Hijo, otras veces como Dios Espíritu Santo, y ese es el grave error de los pentecostales unitarios. Amados, debemos
tener, o debemos al menos saber, sustentar los principios encerrados en este pequeño gráfico, porque este pequeño gráfico define la Trinidad de una manera clara. Entonces, dejémoslo por sentado. Vamos a utilizar la definición de la Trinidad. En la esencia única de Dios subsisten eterna e igualmente tres personas. ¿Quiénes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántas esencias hay? Una sola esencia. Hablamos de un solo Dios. ¿Cuántas personas hay? Tres personas que subsisten en esa esencia. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Amados, quiere el Señor entonces dejarnos firme en este aspecto. Vamos entonces a movernos hacia lo que sucedió, por así decirlo, en el concilio de Nicea. Hombre, yo me preguntaba a lo largo de esta semana, ¿será que es conveniente que yo les hable a los hermanos, que yo instruya a la iglesia acerca de lo que pasó en Nicea? Bueno, no voy a hacer una clase de historia, ni mi objetivo es que ustedes se memoricen fechas, pero amados, ustedes deben tener en cuenta esto. ¿Por qué? Les voy a decir la noticia mala. La noticia mala es que el cristiano promedio no sabe ni qué es Nicea, ni lo que pasó en Nicea, ni quién fue Ario, ni de dónde vienen los testigos de Jehová, ni de dónde vienen los unitarios, ni nada de esto. Nada lo saben. Y ahí el peligro de llegar nosotros a convertirnos como aquel títere que simplemente responde: soy cristiano. ¿Y por qué? No sé. Creo en la Trinidad. ¿Y por qué? No sé, porque el pastor me dijo. Entonces debemos, insisto, debemos entender, debemos saber en quién hemos creído. Sí, hemos creído en Cristo para salvación, gloria al Señor, pero nosotros debemos emplear tiempo, se lo ruego, escudriñando la palabra, congregándonos, instruyéndonos, siendo instruidos, siendo amonestados, y le pedimos a nuestro Señor que así sea. Simplemente les voy a leer rápido antes de entrar en el concilio de Nicea, les voy a leer rápido dos cosas. La primera cosa es lo que ya vimos la semana pasada. Vamos a leer ciertos pasajes de la Escritura que prueban que cuando se estaba completando el canon, la doctrina de la Trinidad se tenía por sentada. Quizás los padres de la iglesia primitiva no la explicaron bien, eso lo concedemos, pero que eso se lo hayan inventado 325 años más tarde, después del nacimiento de nuestro Señor, es una falacia. Es una falacia. No solamente es una mentira bíblica, sino que es una falacia histórica. No hay pruebas de ello. Nosotros decimos, la Trinidad ni siquiera se limita a lo que nosotros leemos en la Escritura, porque la Trinidad no tuvo principio en la Escritura. La Trinidad es Dios, eso es eterno. Ahora, que nosotros hayamos conocido de la Trinidad cuando la revelación se abre, cuando la revelación comienza, claro que sí, gloria al Señor, lo vemos desde Génesis, y eso lo vimos la semana antepasada. Entonces, queridos amigos y hermanos, veamos a Mateo el evangelista. Yo les leo estas porciones. Lo que les decía ahora, y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3:16, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, tercera persona de la Trinidad, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre la segunda persona de la Trinidad, sobre Cristo Jesús. Y hubo una voz de los cielos, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No importa cómo los otros quieran torcer la Escritura, nosotros siempre, repito, enfatizo, siempre tendremos este maravilloso versículo que nos recuerda y que nos recordará que Dios es un Dios trino. Juan dio testimonio de la Trinidad. Es un versículo muy discutido, nosotros lo tomamos como cierto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pablo dio testimonio de la Trinidad, 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, primera persona de la Trinidad, y la comunión del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea con todos vosotros.
Queremos más evidencia. Hay más evidencia en la palabra. La que leímos ahora de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, primera persona de la Trinidad, en santificación del Espíritu, tercera persona de la Trinidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Mis queridos amigos, yo creo que negar la Trinidad sería negar la Escritura misma. Y surge una pregunta en ustedes quizás. ¿La persona que niega la Trinidad puede ser salva o no puede ser salva? Es una pregunta muy difícil. Yo lo que digo simplemente es, quien niega la Trinidad no conoce a Dios. Eso es una verdad. Eso lo debemos dejar en claro. Ahora, que una persona no conozca por diferentes razones la doctrina de la Trinidad muy a fondo, eso no implica que la persona no pueda ser salva. Entonces quiero que me entiendan. Lo que yo argumento, o más bien lo que la palabra del Señor argumenta, es que podemos deducir claramente que quien niega la Trinidad es una persona que no ha leído la Escritura. Es una persona que no conoce al Dios de la Escritura, y esa es la verdad. Que alguien no conozca y no sepa definir bien la doctrina de la Trinidad es otra cuestión. Y quizás hay muchos de ellos, hay muchos hijos del Señor, genuinos hijos del Señor, personas que han creído en Cristo con todo su corazón, que no saben definir muy bien la doctrina de la Trinidad. Amados, y para eso está la iglesia. Nosotros aquí aprendemos. Nosotros aquí nos ejercitamos en la verdad, en el uso de la espada. Esa es una de las principales razones por las cuales nosotros nos debemos congregar. Pastor, yo me quedo en casa y yo sé que Dios está conmigo. Absolutamente, Dios no lo va a abandonar. Usted es hijo, usted es hija del Señor, pero su labor está en aprender con los santos en la congregación. Entonces, eso debe quedar en claro. Bueno, retomemos el punto. Entonces yo les dije que la Trinidad no nació en el año 325, ni tampoco nació con los padres de la iglesia primitiva, y ya vamos a ver al respecto lo que dijeron. La Trinidad es Dios. Dios no nació, Dios es. Dios siempre ha sido y Dios siempre será. Ese es el tetragrama Yahvé. Es el verbo que implica la existencia de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es un Dios trino, mis amados amigos y hermanos. Pero vamos a ver un poquito de historia. Y yo les voy simplemente a proveer algunas de las pruebas históricas que afirman que la Trinidad no fue un concepto desconocido en la iglesia primitiva. Hombre, insisto, que quizás no fue bien entendido o fue bien elaborado por algunos padres de la iglesia primitiva, correcto, eso no lo podemos negar, pero que en la iglesia primitiva tenía por cierto la deidad de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Clemente de Roma, en el año 90, dijo las siguientes palabras: porque así como Dios vive, y el Señor Jesucristo vive, y el Espíritu Santo vive, quienes son la fe y la esperanza de los elegidos. La fe y la esperanza. Sería una herejía completa hablar de alguien que no es Dios como la esperanza de los elegidos. ¿Quién es su esperanza? ¿Su esperanza es una criatura? Yo no quiero creer en ninguna criatura. Yo creo en Dios, mi esperanza está en Dios, en el eterno, en el infinito, en el inmutable, en el omnipotente, en el omnisciente. Nuestra esperanza para salvación no depende de una creación, depende de Dios mismo. ¿Ven la diferencia? Los testigos de Jehová, ellos dicen que la esperanza de salvación es en Jehová a través de la fe en Jesucristo. Pero yo no creería en alguien que es creado. Yo personalmente me rehusaría a creer que Dios, ¿ven? Escúcheme el razonamiento. Yo personalmente me rehusaría a creer que Dios, siendo Dios, me mande a que sea salvo a través de alguien que Él creó. Yo no lo haría. Dios nos ordena a que seamos salvos, a que creamos, a que pongamos nuestra confianza ¿en quién? En la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios.
Ahí sí estoy contento yo, porque Cristo es Dios. Cristo no es una criatura, Cristo es eterno, es omnipotente. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros creemos que nuestra esperanza radica en Dios, pero ellos tienen que torcer la Escritura para dejarlo ver de otra manera. Ignacio, en el año 107 después del Señor Jesucristo, escuchen lo que dijo. Abro la cita. Porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, fue concebido por María según el tiempo de Dios, de la descendencia de David, pero del Espíritu Santo también. Termino la citación. ¿Acaso no está hablando de Dios? En el año 107. A comienzos del siglo II, esto no se discutía en la iglesia. La divinidad de Cristo no se discutía, se tenía por sentada. Yo glorifico a Dios, Jesucristo, que os dio sabiduría. Por cierto, esta es otra citación de Ignacio. Porque yo sé que vosotros estáis plenamente establecidos e inmovibles en la fe, como si hubiesen sido clavados a la cruz. Esta fue una carta escrita a la iglesia de Esmirna, y es evidente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva tenía como ciertísima el carácter divino de la persona de Cristo. ¿Ven? Entonces, insisto, esto no es una cuestión de Nicea, ni es una cuestión del año 325. Esto es una cuestión eterna. Es una cuestión donde hallamos los garantes y los recursos bíblicos para defenderlas en la Escritura. Los padres de la iglesia primitiva lo sostuvieron por la Escritura. ¿Que fue algo arcaico? Sí, fue algo arcaico. Hoy en día andamos en carros cómodos. Hace 100 años se andaban en carros supremamente arcaicos, pero eran carros. ¿Ven el principio? Eran carros. Yo no puedo decir que lo de hace 100 años no era un carro, era un carro. Pero era una definición arcaica la que estaban emitiendo los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano, en el año 213 después de nuestro Señor, ¿qué dice? Tertuliano usó el concepto de tres personae una substantia, que significa tres personas en una sustancia. ¿Ven? La elaboración un poco más definida, más detallada de la Trinidad. Y eso fue lo que dijo Tertuliano en el año 213. Comienzo la cita. La unidad en la Trinidad es verdad para cada uno de los tres miembros, porque ellos no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son una misma sustancia. Cierro citación. ¿Ven? Los musulmanes atacan al cristianismo porque el cristianismo, o la mayoría de los cristianos, no saben defender la Trinidad. Y cuando los musulmanes argumentan que en el concilio de Nicea se definieron el canon de las Escrituras y muchas otras cosas, están equivocados, porque en Nicea no se definió el canon de la Escritura, mis amigos. Entonces, les estoy comentando esto a manera de dato histórico, simplemente para ilustrarles que quienes atacan nuestra fe no conocen nuestra fe. No conocen nuestra fe, ni desde la perspectiva bíblica, ni desde la perspectiva histórica. Ustedes son llamados a conocerla, mis amados. Sobre ustedes hay una responsabilidad de conocerla. Porque si el Señor nos llama en su palabra a que presentemos defensa con mansedumbre de todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, nosotros debemos ser obedientes a ese llamado y debemos entonces prepararnos en el conocimiento de la verdad. Vean que les he insistido ya mucho tiempo por eso, mis amados. Debemos conocer la verdad porque la verdad, obviamente, nos hará libres. Debemos conocer la verdad porque con la verdad reconocemos lo que no es verdad. Y debemos conocer la verdad para poder obedecer el mandato del Señor de testificar contra aquellos que quieren arremeter o arrasar a nuestra fe. Conocer la verdad no es una opción para ti, para nadie. Conocer la verdad es un deber que tenemos, es una obligación que tenemos, mis amados. Entonces, ya vimos el aspecto histórico. Ahora vamos entonces a adentrarnos un poquito al concilio de Nicea. Trasladémonos por un momento a una ciudad en el norte de Egipto,
Egipto es un país que queda, como ustedes bien lo saben, aquí en la península. Es un país que podemos decir conecta a África con el Oriente Medio. Hay una ciudad en el norte de Egipto llamada Alejandría. En esta ciudad, estamos hablando de finales del siglo III. En esta ciudad tenemos una iglesia. En esta iglesia tenemos un obispo. Ese obispo se llamaba Alexander, pero en esta iglesia también tenemos un diácono. Ese diácono se llamaba Atanasio. Ahora, de alguna manera relacionada con esta iglesia o relacionado con la influencia que esta iglesia tenía, había un pastor, llamémoslo así. Unos le dicen presbítero, otros le dicen de otra manera, llamémoslo un pastor. Había un pastor que se llamaba Ario. Ese pastor lo describen de una manera muy pintoresca, por así decirlo, delgado, fuerte, conocedor, escúcheme, conocedor de la palabra del Señor, con muchas habilidades para el debate público. Era una persona a la cual nosotros nos podríamos referir como no solamente tiene presencia, sino que también sabe lo que está diciendo, en aparente grado, lo podemos decir así. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, Alexander, el obispo, el anciano de esta iglesia, de esta ciudad en el norte de Egipto, Alexander enseñaba y daba por cierta la existencia del Dios triuno. Contrario a lo que enseñaba Alexander, teníamos a este pastor llamado Ario, que decía, el Hijo de Dios no existe desde la eternidad. ¿Ven lo importante? Nosotros podemos trazar una línea desde los testigos de Jehová hasta la herejía o hasta la controversia ariana. Podemos trazar la línea, esa línea es clara. Nosotros no podemos decir que los arianos o subsiguientemente los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, no, ellos lo afirman. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en detalle, lo que ellos dicen es que Dios creó a Cristo de la nada, ¿ok? No de su sustancia, no lo engendró de su sustancia eternamente, sino que Dios creó a Cristo de la nada. Cristo es una creación de Dios de la nada. Es decir, de esa manera, ellos le quitan escúchenme bien, ellos le quitan la eternidad a la segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué tenemos? En sus gráficos lo pueden ver. ¿Qué tenemos cuando usted quita la igualdad de los miembros de la Trinidad? La flecha señala hacia el monarquismo, es decir, hacia la jerarquía. Solamente hay un Dios que es el Padre, y luego hay una criatura exaltada que es el Hijo, y luego una fuerza impersonal que es el Espíritu Santo. Entonces, Ario creía eso. Ario se resistió a la enseñanza de la Trinidad y se opuso a la definición de tres personas y una sustancia que yo les acabé de mencionar que emitió Tertuliano. Tertuliano hizo esta afirmación de tres personas en una sustancia en el año 213 después de nuestro Señor. Pero la controversia arriana, digámoslo así, vino a explotar casi 100 años más tarde. Y el punto es este, mis amados hermanos. El punto no es que Ario haya comenzado esa controversia. Esa controversia ya venía desarrollándose desde aquel entonces, pero Ario la sacó de proporción y simplemente fue el protagonista, o al menos, el infeliz protagonista de ese desgraciado capítulo en la historia de la iglesia primitiva. Ario intensificó la controversia. De hecho, a Ario le fue prohibido predicar en la iglesia local, pero simplemente él se fue para otra parte. Ario fue de manera local
fue amonestado, fue reconvenido y simplemente se le pidió que no predicase más. Él lo que hizo fue continuar predicando en otra parte. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue, recuerdan la figura que ahorita les nombré de Alexander, que era el obispo, que era el anciano de la ciudad de Alejandría. Cuando Alexander se dio cuenta de cuán disparatada en sí era la doctrina ariana y de cuánto ya se había esparcido, no solamente en Egipto, sino en muchas otras iglesias de Oriente, los historiadores dicen ya para aquel entonces fue demasiado tarde. Ya la herejía se había esparcido. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el emperador Constantino entonces convoca a las iglesias al concilio en la ciudad de Nicea. Nicea es una ciudad que queda en lo que hoy podríamos denominar Turquía. El emperador Constantino entonces convoca a las iglesias a esta ciudad para que discutan temas de división entre la iglesia, entre los cuales el principal era la controversia ariana, es decir, de que Dios Hijo, de que el Hijo no era Dios, de que no tenía la esencia divina. Mucho cuidado. Amados, tengo más para decir, pero no quiero que esto se convierta en una lección de historia. Simplemente quiero hacerlo ameno, instructivo, didáctico, pero útil para ustedes. En Nicea hubo 3 posturas. Escúchenme bien. Hubo 3 posturas. La primera postura fue la postura bíblica, defendida por Alexander, el anciano de la iglesia de Alejandría, y defendida por su diácono, es decir, por Atanasio. Ellos afirmaban que Cristo tenía la misma esencia del Padre. Yo ruego que ustedes me perdonen, amados, pero deseo que me permitan utilizar o mencionar esta palabra en el griego, para que ustedes vean cuán similares son las palabras en el griego, pero cuán diferente es su significado. Entonces, la postura trinitaria, la postura bíblica, la postura de Alexander y de su diácono Atanasio gira en torno a las siguientes palabras. O sea, Dios, es un solo Dios, pero en la sustancia de Dios, en la esencia de Dios, subsisten 3 personas iguales entre ellas. En especial, se hizo la mención de que la deidad de Cristo era de la misma esencia de Dios, y a esto se le denominó como homoousios. Quizás las personas que lo quieran anotar bien, pero homoousios, es decir, la esencia de Dios, el Hijo, es la misma esencia de Dios el Padre. Homo igual, ousios, esencia, es la misma esencia. ¿Cuál fue la segunda postura? La segunda postura fue la postura mediocre, la postura del medio, la postura de Eusebio. Esta postura dijo, o sugería más bien, que Cristo tenía una sustancia similar a la del Padre. ¿Ven? La Trinidad dice, es la misma sustancia, coexisten dentro de la misma sustancia. Pero Eusebio dijo, tienen una sustancia similar. Él tomó lo que llamamos hoy en día una posición oblicua. No afectaba a un lado, no afectaba al otro, pero sí los afectaba a los dos. A esta postura se le conoció con el nombre de homoiousios, muy similar, pero no es la misma. Y tenemos la tercera postura, la tercera doctrina, que fue defendida por Ario, que decía o que argumentaba en favor de que Cristo tenía una sustancia diferente a la del Padre, y a esto se le conoció como heteroousios, es decir, hetero, diferente, ousios, esencia. Entonces, esas fueron las 3 posturas del concilio de Nicea, y en la providencia del Señor el concilio adoptó la posición trinitaria. Y quisiera decirles más, pero se me agota el tiempo. Ahí no terminó la controversia. La controversia siguió, es decir, la controversia de hecho aumentó,
en gran manera. Pero ahora entremos a estudiar. Yo les pido que en este corto tiempo que me queda, entremos a estudiar el detalle o la base teológica de Ario para defender su doctrina. Hombre, podríamos quedarnos muchísimo más tiempo, solamente vamos a tocar 3 versículos que Ario utilizó para decir, miren, aquí está la prueba de que yo estoy en lo correcto. Y esos 3 versículos los vamos a exponer claramente. Ya se me acabó el tiempo, la próxima semana entonces procedemos con la prueba escritural de la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cuáles fueron, o tomé simplemente por cuestiones de tiempo, cuáles fueron 3 de los puntos que Ario y que sus seguidores argumentaban en el concilio de Nicea? Ya los vamos a ver. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis también en eso, mis amados? Porque mañana, cuando algún testigo de Jehová le toque, recuerde que podemos trazar una línea entre la herejía ariana y el testigo de Jehová. Lo que les estoy diciendo, a lo que los estoy animando, es que si ustedes prestan atención a la perspectiva de Ario y a cómo nosotros debemos responder, de seguro les va a servir de mucho. Y eso, junto con el amor que ustedes tienen aún para con los malos y con los buenos, va a permitir que quizás por la gracia del Señor ustedes los puedan ganar para Cristo. Pero entonces esto es muy importante que lo tengamos. Ario negaba la igualdad del Padre con el Hijo. Él decía que hubo un tiempo donde solamente existía Dios Padre. Es decir, él no negaba que Cristo existiera, y esto es importante, él no negaba que Cristo existía antes de la fundación del universo. Jamás lo negó. Lo que Ario decía es que a pesar de que Cristo existía antes de la fundación del universo, Cristo no era eterno como lo era el Padre. Y eso es una diferencia muy importante que nosotros debemos tener en claro. Él decía que la naturaleza del Padre era superior. ¿Ven el error del monarquismo? Él decía que la naturaleza del Padre era superior a la del Hijo. Ario y sus seguidores afirmaron que Cristo era una criatura porque se había creado, pero que era divina porque fue exaltada por encima de los hombres y de los ángeles. Entonces, básicamente, el testigo de Jehová cree que Cristo existía antes de la fundación del universo, hasta ahí vamos bien. Que Cristo era superior a los hombres y a los ángeles, hasta ahí vamos bien. El problema es cuando ellos dicen, no, Cristo fue creado de la nada por Dios. Ese es el problema. Es decir, Cristo tuvo un principio. Y nosotros podemos argumentar lo siguiente. Si Cristo se llama en Apocalipsis el Alfa y el Omega, entonces quiere decir que como Cristo tuvo un día principio, algún día tendrá un fin. Pregúntense en eso. La respuesta es no. El Alfa y el Omega simplemente denota la eternidad. Eso es lo que denota. No sé por qué es tan difícil para un testigo de Jehová aceptar eso. Pero en fin, retomemos nuestra causa. Ario argumentaba que Dios Padre es superior y diferente en esencia a Dios Hijo. Ustedes ya tienen el gráfico, mis amados hermanos. Al negar la igualdad entre los miembros de la Trinidad, entonces caemos en el error del monarquismo, es decir, de la casta jerárquica que supuestamente existe entre Dios Padre y Dios Hijo, porque ellos al Espíritu Santo no lo cuentan como una persona, sino como una fuerza. Por Dios, amados, la verdad es que qué falta de interpretación escritural. Porque en varias ocasiones, no en una, sino en varias ocasiones, denota a la persona del Espíritu Santo como eso, como una persona. Pero en fin, la defensa de Ario entonces se basó en varios versículos, en varias argumentaciones, pero por cuestiones de tiempo vamos a tocar 3 nomás. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Entonces déjenme, yo les leo algo. Los testigos de Jehová sostienen que Proverbios 8:22, la sabiduría afirma haber sido creada por Jehová. Esa es la argumentación de ellos. Los testigos de Jehová argumentan que la sabiduría está hablando, diciendo de que fue creada. Entonces el argumento sigue, pero como Dios no puede existir sin sabiduría, esa sabiduría entonces
hace referencia a la persona de Cristo. ¿Vieron el argumento tan sutil? Lo vuelvo y lo repito porque si no entienden esto, no van a entender el resto. Los testigos de Jehová interpretan este versículo de la siguiente manera. Ellos dicen, ven, la voz de la sabiduría dice que fue creada por Jehová. Entonces los testigos de Jehová dicen, pero como Dios no puede existir sin sabiduría, por lo tanto deducimos que a lo que se refiere es a Jesucristo. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Y entonces los testigos de Jehová descontextualizan, sacan de contexto de los versículos 21 al 31 y simplemente utilizan eso como su propio argumento. Pero yo quiero, mis amados hermanos, que vamos a Proverbios 8:22 y miremos y refutemos bíblicamente ese punto. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 me dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Fíjense en ustedes, si la argumentación de los testigos de Jehová es correcta, entonces el versículo 22 es Cristo diciendo: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Pero entonces, si los testigos de Jehová utilizan este versículo para probar que Cristo tuvo un principio, ¿cómo pueden ellos reconciliar el versículo 22 con el versículo 23? Fíjense, eternamente tuve el principado. La sabiduría no tiene principado. Es Cristo el que tiene el principado. Entonces, si ellos dicen que Cristo fue creado en el versículo 22, ¿entienden eso? No pueden negar que el versículo 23 hable del principado eterno de Cristo. Ellos caerían en una contradicción allí. Lo que les quiero decir, amados hermanos, es que ellos utilizan una regla exegética para explicar el versículo 22 y otra muy diferente para explicar el versículo 23. Y no se puede. Muchos intérpretes creen que hace referencia a la sabiduría, otros dicen que también hace referencia a Cristo. La verdad es que hace referencia tanto a lo uno como a lo otro. Pero cuando usted lee despaciosamente el versículo 22 y 23, ve que hay una continuación. Jehová me poseía en el principio. Ahora fíjense, en el principio. ¿Cuándo es el principio? Para nosotros siempre denota una eternidad. Pero obviemos ese argumento y continuemos. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Amados, yo no puedo decir que el versículo 22 habla de la sabiduría diciendo que fue creada representando a Cristo, y el versículo 23 me está hablando de la eminencia. Simplemente este versículo, queridos, o este pasaje, el significado no es que Dios procreó literalmente a alguien llamado sabiduría. El significado es que Dios poseía eternamente la sabiduría y que su sabiduría fue mostrada, fue esgrimida por primera vez, por así decirlo, de manera pública en la creación. Eso es lo que significa, mis amados. Entonces, hoy podemos decir claramente que si un testigo de Jehová llega a nuestras casas y saca el Proverbio 8:22, nosotros entonces le digamos: un momentico, esto es lo que pasa. No puede usted combinar el versículo 22 y después argumentar otra cosa diferente en el versículo 23. Ahora, si ese argumento no es suficiente, yo les pido que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Entonces, si ese argumento no fue suficiente, vamos entonces a probarlo de otra manera. 1 Corintios 1:24 nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Si Cristo es la sabiduría de Dios, luego concluimos que Dios jamás existió sin sabiduría. Es decir, Dios jamás fue Dios sin la persona de Cristo. Es decir, hay una coexistencia eterna entre los miembros de la Trinidad. ¿Ven? Cristo es la sabiduría de Dios.
Si yo quito la sabiduría de Dios, adivinen qué me queda. Nada. No me queda nada, no tengo a Dios. Entonces, si Cristo es la sabiduría de Dios, concluimos que Dios jamás pudo ser Dios sin la persona de Cristo, por lo que el argumento de los testigos de Jehová queda acabado. El segundo pasaje que ellos usan es Judas 1:4. No, perdón, Juan 17:3, excúsenme, Juan 17:3. En nuestras Biblias el pasaje habla, y escúchenme bien, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso dice nuestras Biblias, y esta es la vida eterna, 2 puntos. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es un versículo preferidísimo entre los testigos de Jehová. Pero veamos la primera parte. Ario lo usó para negar la deidad de Cristo. Fíjense ustedes, él decía, al único Dios verdadero, ven, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, Jesucristo es menor que el Padre. Pero mis amados, si este versículo significa que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, entonces la Biblia está equivocada, porque la Biblia da testimonio de que Jesucristo es dueño y Señor. Y en la Biblia de ellos los podemos llevar a Judas 1:4, donde dice que Jesucristo es dueño y Señor. Judas 1:4 dice, se han metido, la Biblia de ellos dice esto, ¿cierto? Pero fíjense, se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho han estado señalados por las Escrituras a este juicio, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada, y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. La misma Biblia de ellos dice eso. Entonces, cuando te toquen, diles, ven, también vamos a estudiar Judas capítulo 1, versículo 4, porque en tu Biblia, a menos de que no lo quieras leer, en tu Biblia está que el dueño tuyo y el Señor tuyo es Jesucristo. No es ninguna criatura, es Jesucristo. Ahora, fíjense, mis amados amigos, lo que la Biblia de los testigos de Jehová dice. La Biblia de los testigos de Jehová en Juan 17:3 dice lo siguiente: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. ¡Wow! Esa no es la traducción. La traducción, y ustedes, hermanos, qué bueno que algún día pudiésemos hacer algún estudio un poco más profundo de exégesis. La traducción virtualmente, palabra por palabra, es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Los testigos de Jehová dicen, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. Pero los impíos están adquiriendo conocimiento del Señor a diario. Pero los herejes están adquiriendo conocimiento del Señor a diario. Eso lo hemos discutido muchas veces en la iglesia. Las personas que no tienen gracia están adquiriendo conocimiento del Señor a diario. Pero, amados hermanos, es como el caballo al que tú lo engañas colocándole una zanahoria para que camine. Siempre va a caminar queriendo la zanahoria, pero nunca va a comerse la zanahoria. Porque la salvación, por así decirlo, no está en el conocimiento como tal, sino está en el conocimiento de Dios. Y ellos utilizan este versículo para justificar los estudios gratis que hacen ellos en casa. Amado, sucede que los estudios que ellos hacen en casa, podemos referirnos a un pasaje en la Escritura para probar cuán perjudiciales son. Y esto está en 2 de Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y sin embargo nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. Siempre están aprendiendo, siempre están enseñando,
Siempre están con su libro de atalaya, pero nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. ¿Ven? Se me ha pasado el tiempo, les pido perdón, pero necesito terminar este tercer versículo. El tercer versículo es bien conocido, está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ario usó este versículo para probar que la palabra primogénito se aplica a Cristo como la primera criatura. Cuando usted habla con un testigo de Jehová, ellos dicen que primogénito significa el primero, el que nació primero, el que fue creado primero. Y la verdad no es esa. Primogénito significa quien nació primero, pero la esencia de la palabra primogénito radica es en la preeminencia de una persona. ¿Cuántos ejemplos podemos ver en la Biblia? Muchos, vamos a leer solamente dos. Salmo 89:27. También yo mismo lo pondré como primogénito, el Altísimo de los reyes de la tierra. Es un salmo que se refiere a David de principio a fin. ¿Y David fue el primogénito? No, fue el menor de todos. Pero el Señor dice, Él va a ser el primogénito. Es decir, Él va a tener preeminencia. Entonces la palabra primogénito, no nos dejemos engañar, no significa el primero que fue creado, sino quien tiene la eminencia. Hebreos 12:23. En asamblea general y a la congregación de los primogénitos que han sido matriculados en los cielos. Esta es la versión de los testigos de Jehová. Pero escúchenme en esto. Dicen, en la asamblea general y a la congregación de los primogénitos que han sido matriculados en los cielos. ¿Usted me quiere decir que si, señor testigo de Jehová, que si yo aplico la palabra primogénito como la persona que nace primero, es decir, que con respecto a Hebreos 12:23, en el cielo solamente van a estar los que nacieron primero? ¿Entienden eso? No. Primogénito significa también en este versículo, en los que han tenido preeminencia. Entonces, mis amados hermanos, primogénito no significa el primero que nace, sino denota la eminencia entre todos, la preeminencia. Ya terminé. Creo que fui un poco rápido, pero con tanto material que tenemos me era necesario. Amados, yo les llamo en el amor del Señor a escudriñar la Escritura. Yo les llamo en el amor del Señor a congregarse, a ser instruidos, a aprender. Yo les llamo en el amor del Señor a prestar atención a estas cosas. No vaya a ser que nosotros, por pereza, desacreditemos el nombre de nuestro Señor Jesús. No vaya a ser que nosotros simplemente, por negligencia, permitamos que alguien que porta herejías y mentiras prevalezca sobre la verdad. Amados, sobre la verdad nadie puede y contra la verdad nadie puede. Pero nosotros desacreditamos el nombre de Cristo cuando no sabemos qué es la Trinidad, cuando no sabemos dónde se origina la Trinidad, por así decirlo, cuando no sabemos sustentar el principio de la Trinidad. Nosotros debemos también conocer un poco de historia y espero que estas lecciones de doctrina también les haya aportado un poquito a ustedes en el conocimiento, dándoles una perspectiva un poquito más clara, más global de las tergiversaciones de esta hermosa doctrina. Nosotros negamos la Trinidad y nosotros decimos no conocemos a Dios. Quiere el Señor darles gracia sobre gracia en abundancia a todos y cada uno de ustedes, para que esté firme, cimentado en la doctrina que una vez le fue dada a su pueblo, a nosotros como iglesia, por los profetas del Señor. Quiera entonces el Señor, amados, bendecirnos. Vamos a cantar el último himno, el himno número 9. Himno número 9.